En el norte de Japón hay una habitación donde la madera lloró una vez. No era un cuadro. No era una persona. Era una estatua, tallada en un solo bloque de casura de Judea, no más alta que un niño, que se alzaba en una pequeña capilla rodeada de nieve. Una noche, una mujer se arrodilló ante ella. Era sorda. No había oído nada en años. Y mientras se arrodillaba, sintió algo cálido caer sobre sus manos. Bajó la mirada. La madera lloraba. Lágrimas de verdad, que recorrían un rostro de madera, acumulándose en una barbilla de madera. No gritó. No huyó. Simplemente observó, como una mujer observa algo que, de alguna manera, ya sabía que iba a suceder. Su nombre era Agnes Kazuko Sasagawa. Era el año 1973. Y lo que dijo a continuación, lo que, según ella, le contaron en una capilla en los confines del mundo, ha permanecido oculto en los registros durante 50 años. La mayoría de la gente nunca había oído hablar de ello. Los pocos que sí lo hicieron lo archivaron junto con las demás advertencias. Una curiosidad. Una nota a pie de página. Algo para los devotos y los curiosos. Pero hay una razón por la que esta historia vuelve a salir a la luz ahora. Hay una razón por la que el nombre de Akita sigue apareciendo en 2026. Porque las palabras pronunciadas en esa capilla no fueron vagas. Fueron específicas. Describían una fractura en la fe misma, un fuego que se avecinaba y un mundo que no lo vería venir hasta que ya estuviera aquí. Y cuando pones esas palabras junto a los titulares de los últimos años, un escalofrío recorre tu espalda. Sigue leyendo. Porque lo que se dijo en Akita no es una profecía sobre una era lejana. Parece una descripción del presente. Para comprender lo que ocurrió en esa capilla, hay que comprender a la mujer a la que le ocurrió. Agnes Sasagawa no era una mística que buscaba visiones. Estaba enferma. Durante la mayor parte de su vida adulta, su cuerpo la había traicionado, parálisis, cirugías, una transfusión de sangre que casi le cuesta la vida y, finalmente, una sordera tan completa que el mundo entero enmudeció a su alrededor. Se había convertido al catolicismo hacía poco tiempo, en un país donde los católicos representan apenas 1 de cada 100. No era famosa. No buscaba llamar la atención. Tenía motivos de sobra para desaparecer. En cambio, en el verano de 1973, en un pequeño convento de una orden llamada las Siervas de la Sagrada Eucaristía, comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Primero una luz. Luego una herida, una marca en forma de cruz que se abrió en la palma de su mano y sangró. Después una voz. No la oía con los oídos que ya no tenía, pero de alguna manera la comprendía, clara y directa, como un pensamiento que llega completo. Y entonces la estatua. Aquella talla de madera de la Virgen María comenzó a llorar. No una sola vez. No para impresionar. Lloró una y otra vez, un hecho que quedó registrado y presenciado a lo largo de los años. Para cuando finalmente cesó, el llanto había sido observado más de 100 veces, por creyentes y escépticos, por gente común que simplemente acudía a verlo con sus propios ojos. El obispo local hizo lo que se espera de un obispo ante una denuncia como esta. Dudó. Investigó. Durante 8 años examinó a la mujer y los hechos, buscando fraude, enfermedades, delirios. Envió muestras para análisis científicos. Y en 1984, después de todo, el obispo Yonsohiro Ito se presentó ante su diócesis y autorizó a los fieles a venerar lo que allí había ocurrido. Eso es raro. La Iglesia entierra muchas más apariciones de las que jamás aprobaría. La mayoría se dejan de lado discretamente. Akita no fue una de ellas. Esto significa que los mensajes que transmitía esta mujer nunca fueron descartados como meros sueños de alguien enfermo. Se consideró que no atentaban contra la fe y, por lo tanto, se les permitió mantenerse. Así que la única pregunta que queda es la que importa. ¿Qué fue exactamente lo que dijo que le dijeron? Había 3 mensajes. El primero era suave, una invitación a la oración, al rosario, a la penitencia por un mundo que se aleja de Dios. El segundo era más profundo, hablando del sufrimiento ofrecido, de almas dispuestas a reparar el daño causado por el pecado. Si la historia hubiera terminado ahí, sería como otras 100 llamadas silenciosas a la devoción. Hermosas. Y olvidables. Pero el tercer mensaje no terminó ahí. Llegó el 13 de octubre, y esa fecha no es casualidad.
El 13 de octubre de 1917 fue el día del milagro del sol en Fátima, cuando decenas de miles vieron temblar el cielo. 56 años después, exactamente el mismo día de la semana, llegó el mensaje a Akita. Y decía lo siguiente: si los hombres no se arrepentían, el Padre se preparaba para enviar sobre toda la humanidad un castigo mayor que el diluvio. Fuego, se le dijo. Fuego caería del cielo, y gran parte de la humanidad perecería. Los buenos morirían junto con los malvados. Y los que sobrevivieran se encontrarían tan solos, tan despojados de todo, que llegarían a envidiar a los muertos. Reflexionemos un momento. No se trataba de una advertencia sobre una nación o una guerra en particular. Era una advertencia sobre toda la humanidad, a la vez. Un fuego celestial que no se detiene a preguntar quién es bueno. La imagen es casi insoportable, y durante décadas fue fácil mantenerla así, archivándola bajo el lenguaje de un mundo más antiguo y supersticioso. Pero el mensaje no terminaba con fuego. Decía algo más extraño. Algo que, durante 50 años, fue mucho más difícil de imaginar que cualquier llama que cayera. Decía que el verdadero peligro vendría del interior. Esta es la parte de Akita que la mayoría de la gente pasa por alto, porque resulta incómoda. El mensaje no solo hablaba de una catástrofe caída del cielo, sino de una guerra dentro de la propia fe. La obra del enemigo, decía, llegaría incluso a la Iglesia, de tal manera que cardenales se enfrentarían entre sí, obispos contra obispos. Los mismos hombres a quienes se les confió la custodia de la fe se volverían unos contra otros. Altares e iglesias serían arrasados. La Iglesia se llenaría de aquellos que aceptan compromisos. Durante la mayor parte del siglo pasado, eso sonaba a exageración. Una imagen aterradora de una época aterradora. Desde fuera, la Iglesia parecía una de las pocas cosas en la tierra que aún se mantenían unidas. Unificada. Antigua. Inamovible. Ahora miremos los últimos años. Observen las cartas abiertas, firmadas por obispos, acusando a otros obispos de error. Observen a los cardenales, hombres de escarlata, el rango más alto después del Papa, contradiciéndose públicamente entre sí sobre lo que enseña la fe. Observen la palabra cisma, una palabra que antes solo existía en los libros de historia, vuelve a ocupar las primeras planas, pronunciada no por extraños que se burlan de la Iglesia, sino por hombres dentro de ella, advirtiendo sobre ella. La fractura que describió Akita ya no es una figura retórica. Es algo que ahora todo el mundo puede ver. Y lo que me inquieta es su precisión. El mensaje no decía vagamente que algún día habría confusión. Mencionaba la forma. Cardenal contra cardenal. Obispo contra obispo. Las líneas divisorias exactas a lo largo de las cuales la Iglesia visible, en nuestros días, ha comenzado a dividirse silenciosamente. Eso es lo que saca esta historia del archivo y la ancla, de lleno, en el presente. Pero hay un hilo conductor más profundo que subyace a todo esto, y una vez que lo veas, no podrás ignorarlo. Akita no está solo. Tiene un significado especial. Volvamos a esa fecha una vez más, el 13 de octubre. Y volvamos al ángel que, según la hermana Inés, se le apareció años antes de que la estatua llorara, y que le enseñó una oración. Era la oración de Fátima. Las mismas palabras que los niños de Portugal dijeron que les fueron dadas por María en 1917. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno. Una monja japonesa, sorda y aislada, en una tierra sin recuerdos vivos de Fátima, rezaba las palabras de Fátima antes incluso de conocerlas. El hilo conductor atraviesa continentes y medio siglo, y une dos advertencias en una sola. Esto es importante. Porque Fátima portaba un tercer secreto, un mensaje sellado que el Vaticano mantuvo oculto durante décadas y que generó más especulaciones que casi cualquier otro asunto en la Iglesia moderna. Y hay voces, algunas de ellas de hombres que en su día estuvieron muy cerca del centro de Roma, que sugieren que lo que Akita pronunció en voz alta es precisamente lo que Fátima dijo en secreto. Que la advertencia que el mundo nunca recibió por completo en 1917 fue finalmente expresada con claridad, en una capilla de Japón, en 1973. No hace falta aceptar esa conexión para sentir su peso. Dos de las apariciones más analizadas de la era moderna, una en Occidente, otra en Oriente, separadas por océanos y por el idioma, apuntan al mismo fuego. A la misma fractura. A la misma hora. Cuando una sola fuente habla, se puede considerar coincidencia. Pero cuando dos voces sin relación entre sí, separadas por décadas, describen la misma catástrofe, uno empieza a temblar bajo sus pies.
Y Akita añadió una frase que el secreto público de Fátima no contenía. Decía que las únicas armas que nos quedarían serían el rosario y la señal que dejó su hijo. Lo cual resulta extraño de decir a un mundo que se cree protegido por todo excepto por la oración. Permítanme, pues, bajar esto del cielo y traerlo a la habitación donde están sentados ahora mismo. Es fácil oír una profecía sobre fuego y fractura y no sentir nada más que una fría y distante fascinación. Le sucede a otras personas, en otras épocas. La observamos como observamos una tormenta a través de una ventana. Pero el mensaje de Akita nunca estuvo destinado a ser visto a través de un cristal. Era una palabra personal. Hablaba de tú, el creyente común, que vive una vida común, justo en el momento histórico en que las advertencias comienzan a tomar forma a su alrededor. Y lo que me preocupa no es el fuego. Es lo fácil que se ha vuelto ignorarlo. Nos hemos acostumbrado a una iglesia que discute consigo misma. Nos hemos acostumbrado a desastres que llegan y se desvanecen en el mismo ciclo de noticias. Nos hemos acostumbrado a la idea silenciosa de que nada realmente significa nada, que las señales son para los crédulos, y que el resto somos demasiado listos para tener miedo. Esa comodidad es en sí misma el peligro que Akita mencionó. Un mundo tan insensible que no levantaría la vista hasta que el cielo ya se estuviera cayendo. El mensaje jamás incitó al pánico. Léelo de nuevo y verás, jamás pidió miedo. Pidió lo contrario. Pidió atención. Una oración sincera, sin artificios. El regreso silencioso y sin pretensiones de un corazón que se había extraviado. Penitencia, así la llamaba, una palabra antigua que simplemente significa esto: detente, examina tu vida con honestidad y cambia de rumbo. Esa es la parte que nadie quiere incluir en una miniatura. No tiene nada de espectacular. Solo una pregunta, dirigida a una persona a la vez. ¿Estás despierto? ¿O has decidido, como gran parte del mundo, que no va a pasar nada y que lo más seguro es mantener la mirada baja? Porque la mujer que se arrodilló ante aquella estatua llorosa no mantuvo la mirada baja. Ella levantó la vista. Y vio. La hermana Agnes Asagaba falleció el 15 de agosto de 2024, día de la Asunción, la fecha en que la Iglesia conmemora la ascensión de María al cielo. Tenía 93 años. Pasó sus últimas décadas como sus primeros años como monja, en silencio, lejos de los focos, en aquel mismo convento del norte donde antaño la madera había llorado. No construyó ningún imperio sobre lo que vio. No lo vendió. Lo llevó consigo, luego lo dejó y después regresó a casa, en ese día del calendario que el resto de nosotros habríamos considerado imposible de planificar. Y sus palabras perduran. Fuego del cielo. Los buenos muriendo junto a los malvados. Cardenal contra cardenal, obispo contra obispo. Altares despojados, la fe llena de concesiones. Un mundo tan vacío que los vivos envidiarían a los muertos. Hace 50 años, esas frases sonaban como la fiebre de una mujer enferma en un país donde nadie la vigilaba. Hoy suenan como un resumen de los titulares, escritos antes de los acontecimientos que los llenarían. ¿Se está desarrollando? Nadie puede responder a esa pregunta. Las señales no se imponen a la fuerza, nunca lo han hecho. Fátima no lo hizo. Akita tampoco. Fueron dadas, colocadas con delicadeza y dejadas para aquellos pocos que se detuvieran a observar. El fuego no es lo importante. La fractura no es lo importante. Lo importante es lo mismo de siempre, una voz que, abriéndose paso entre el ruido, pregunta si estás prestando atención mientras aún hay tiempo. La estatua dejó de llorar en 1981. Pero la pregunta que dejó tras de sí no ha cesado en absoluto. Si esto te llegó esta noche, haz algo al respecto. Sigue el canal para que no te pierdas el próximo hilo que recojamos. Compártelo con 5 personas que sabes que buscan algo verdadero en silencio. Y deja un comentario, no una reacción, sino uno sincero. Dime qué te conmovió. Dime qué crees que está sucediendo. Y dime qué quieres que descubramos a continuación. Algunas advertencias se gritan y se olvidan al amanecer. Esta, en cambio, fue susurrada, en un idioma que nadie hablaba, a una mujer que no podía oír. Y aún se sigue escuchando.